Muy buenos días, mis amados hermanos. Les invito a que me acompañen en esta mañana el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36. Aquí estará nuestro texto central del día de hoy. Recordemos que este es un sermón temático, mis hermanos. Por lo tanto, usted debe tener su Biblia a la mano porque vamos a acudir a otros pasajes que nos enseñan sobre lo que estamos viendo. Vamos a leerlo. Y Juan 8, 34 al 36. Y vamos a orar al Señor. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar a nuestro Señor y vamos a darle inicio a este sermón. Amado Señor, en esta mañana estamos delante tuyo, rogándote porque tú nos enseñes tu palabra. Señor, reconocemos nuestra limitación, no lo sabemos todo, es más, sabemos muy poco de tu palabra, de tu revelación. Ayúdanos que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a recibir aquello que tu escritura nos da, Señor. Que nos alimentemos de la palabra fresca y fiel que está allí, Padre Santo, a disposición para nosotros. Danos una mente concentrada, danos un corazón dispuesto, y que mis hermanos y yo podamos no solo entender esta palabra, sino que este conocimiento transforme nuestras vidas, Señor. De nada nos sirve llenarnos de conocimiento como una biblioteca para después dejarlo allí. Lo importante, Señor, es que tú nos transformes. Tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdanos, Cristo Jesús. Mira nuestras debilidades y compadécete de ellas como sé que lo haces. Danos hoy, Señor, un espíritu de exaltación y alabanza a tu nombre como siempre lo hemos hecho. Gracias te doy en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con nuestra serie Los atributos de Dios. Hoy continuamos con el atributo que comenzamos en la última entrega, la soberanía de Dios. Esta es la segunda parte. Y el título de hoy es la soberanía de Dios y su relación con el libre albedrío humano. La soberanía de Dios y su relación con el libre albedrío humano. Por lo tanto, yo le invito a que usted esté muy concentrado, muy pendiente, porque vamos a tocar conceptos y temas que tal vez usted le interesen, pero más allá de que le interesen, son temas que son muy profundos, que tienen mucho estudio y que necesitan que nosotros, más allá de lo que en este espacio de tiempo podemos exponer, usted lo estudie por sí mismo para que también lo entienda. El texto central de hoy, como dijimos, es Juan 8, 34 al 36. Y tendremos 4 puntos. El primero será la soberanía de Dios en la elección para salvación. La soberanía de Dios en la elección para salvación. El segundo punto será el libre albedrío y su relación con la soberanía de Dios. El tercero serán unas conclusiones y por último unas aplicaciones. Muy bien, a manera de introducción, mis hermanos, debo decir que hemos analizado hace 8 días o hemos expuesto y estudiado qué es la soberanía de Dios, que era lo primero y más importante que íbamos a exponer. Y dijimos que es ese poder que tiene Dios sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, sobre todas las personas, y que Él hace básicamente lo que Él desea. Que no hay nadie quien le limite, que no hay ningún principio, norma, poder que le limite, sino que por el contrario todos se encuentran sometidos a Dios. Vemos que la soberanía de Dios es el ejercicio de la supremacía, de esa posición por encima de todo lo demás que Él detenta. Por lo tanto, veíamos que esa supremacía se sustentaba en su poder y en también que Él había creado todo lo que existe. Pero como decíamos, la soberanía, cuando la ponemos en términos generales, pues no nos presenta tantos problemas. Sí, Dios está sobre todo, Dios controla los tiempos, Dios controla las situaciones, Dios controla las enfermedades, los huracanes, los terremotos, hasta allí, pues sí, claro, nadie puede decir no lo hace. Todos diríamos sí, claro, lo hace. El problema
o las controversias que surgen, es cuando vemos hasta dónde llega la soberanía de Dios y en dónde está la responsabilidad humana, el albedrío humano y cómo se relacionan esos conceptos según las escrituras, por supuesto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tomar dos conceptos que hay muy claros en las escrituras, la soberanía de Dios, para ver cómo se relaciona la soberanía con el albedrío. Si usted está listo, hermano, vamos a comenzar. El primer punto, mis amados hermanos, es la soberanía de Dios en la elección. Yo le pido que me acompañe en esta mañana al libro de los Romanos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Vamos a ver quién tiene el poder para salvar y para elegir para salvación. Por supuesto, usted ya intuye la respuesta, pero veamos en los términos que el apóstol Pablo lo escribía a la iglesia de Roma. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué nos dice acá, mis amados hermanos? Si nosotros vamos a todo el contexto, que no solo viene desde el versículo 9, si leemos toda la carta, el apóstol Pablo en el capítulo 3 acusa al ser humano, y ya lo vamos a ver más adelante, de que no tiene ninguna bondad, de que todo el género humano, que todos los seres humanos son malos, están muertos, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y recorriendo esto, llega al versículo 9, donde les muestra al pueblo de Israel y les muestra que no solo el pueblo de Israel será salvo, sino que también los gentiles recibirán la salvación en el Evangelio de Cristo. Y aún más, el apóstol Pablo cita a Moisés en el libro de Deuteronomio y de Éxodo para decir que quien elige es Cristo y que Él elige a quien Él quiera. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No se trata del que parezca bueno, del que se porte bien, del que así lo desee. Y veamos qué dice: no depende del que quiere, ni aun si yo quisiera que Dios me eligiera. Si Él a mí no me eligió, pues no he sido elegido. Aún más, no depende del que corre, es decir, de aquel que ejecuta muchas obras que parece a nosotros buenas, pero que sin Cristo no valen nada, sino simplemente quien elige para salvación, quien tiene el poder, quien tiene la soberanía para elegir para salvación, es el Señor. ¿Cómo lo hizo? En el decreto en el que Él estableció todo. Recordemos que una sección de ese decreto, donde Él estableció todo como habría de ser, Él conoce el número, y como veíamos estudiando el decreto, el número exacto, los nombres de cada una de las personas que habrán de ser salvos. Y tal número no se puede aumentar ni se puede disminuir. Solo Dios lo conoce, nosotros no lo conocemos. Es un misterio para nosotros, pero Él sí lo sabe. Es decir, el único que tiene el poder, que tiene la soberanía para elegir, y como veamos en Mateo 25, y poner a las ovejas de un lado y poner a los cabritos de otro, es aquel que está sentado en el trono. Y ese es Cristo. Solo Cristo puede elegir para salvación. Es más, cuando nosotros nos pensamos: oiga, pero esto suena un poco injusto, porque no lo salvó a todos, porque esto parece como chocante para nosotros, Pablo se anticipa a esa respuesta. Pablo se anticipa esa respuesta a los romanos, y mire lo que dice en el versículo 20. Mire la anticipación al argumento, y mire lo que le responde probablemente a esos judíos que se encontraban en la iglesia de Roma. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad, veamos ahí, soberanía, poder, el alfarero, es decir, Dios, sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra, es decir, alguien para salvación, y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y mire que ahí está lo que yo les decía, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, lo primero que les dice Pablo al que cuestiona la elección es: usted no tiene autoridad para altercar con Dios, usted no es nadie. Usted, ¿cómo la masa le dirá al alfarero de qué manera debe moldearla? ¿Cómo nosotros, siendo criaturas, habiendo sido creados, podremos contender con aquel que nos creó? Lo que nos dice Pablo es: nadie se puede levantar ante Dios a cuestionar su elección. Nadie puede decir: Señor, ¿tú por qué elegiste a este y tú por qué no elegiste a este? ¿Tú por qué elegiste solamente a judíos y a gentiles y no elegiste a estos otros? Solamente Dios es quien elige y nadie le podemos cuestionar. Es más, cuando vamos más adelante, vamos a ver que Él vuelve a la soberanía de Dios para entender que después Israel tropezó y gracias a ese tropiezo vinieron los gentiles a salvación. El Señor mismo decretó que los israelitas habrían de tropezar por su propia maldad, por su propio pecado. Hasta este punto, mis hermanos, antes de pasar al segundo, lo que debemos tener claro es lo que dice el versículo 15 y 16. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende del que Dios tuvo misericordia y tiene misericordia. Es ese el que será salvo. No importa si usted hace muy buenas obras, si usted las hace sin que eso sea una obra proveniente de un corazón reformado, regenerado por Cristo, esas obras no valen nada. Esas obras aún más son peores, le ayudan a usted a condenarse aún más. ¿Por qué? Porque usted piensa que por sus buenas obras puede ser salvo. Usted dice: no, el sacrificio de Cristo está bien, pero yo por mis méritos, yo por lo bueno que soy, me puedo salvar. Es decir, mis obras son mucho más valiosas y más eficaces que el sacrificio de Cristo, lo cual es una completa deshonra, ¿no? Es una completa mentira y también acarrea condenación. Las únicas buenas obras, como siempre lo hemos aprendido, son las que proceden de un corazón que ha sido transformado por Cristo. Pero las buenas obras no son porque nosotros seamos buenos, sino porque aquel que infundió bondad en nosotros nos predestinó para que hiciésemos esas buenas obras. Acá entramos al segundo punto, teniendo esto muy claro, hermanos. Y volvamos a nuestro texto en Juan 8, 34 al 36. Porque ya hemos visto que es Dios quien elige para salvación, que eso pues ya lo sabíamos, pero era necesario recordarlo. Y ahora vamos a ver la relación de la soberanía de Dios con el libre albedrío. Volvamos a leer el texto. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué hablamos de libre albedrío? Porque acá estamos hablando del concepto de libertad. Versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que primero tenemos que hacer es definir qué es el libre albedrío. Porque nosotros no podemos saber cómo se relaciona la soberanía de Dios con el libre albedrío si no sabemos qué es el libre albedrío. Ya sabemos que es la soberanía de Dios, el poder de Dios que ejerce sobre todo. Y tomando una definición del hermano Marcelo Sánchez, él lo define de manera muy sencilla: el libre albedrío es la capacidad de obedecer la ley de Dios. El libre albedrío es la capacidad de obedecer la ley de Dios. Seguramente esta definición es muy diferente a lo que usted pensaba que era el libre albedrío. El libre albedrío, a nosotros se nos enseñó o tenemos el concepto de hacer lo que yo quiera, ¿cierto? O sea, tomar mis propias decisiones, la libertad de conducta, la libertad de pensamiento, de obra.
Pero vamos a ver que eso no es nada de lo que dice la Escritura. Es un concepto que tal vez podemos traer de otro tipo de pensamientos, pero que no extraemos de las Escrituras. Cuando vamos a ver qué es la libertad, qué es el libre albedrío en las Escrituras, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. En primera medida, ¿por qué? Vayamos nuevamente al versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la contraposición de la libertad, la esclavitud. Ahora, para conocer quién es esclavo y quién es libre, quién tiene libre albedrío y quién no lo tiene, tenemos que obligatoriamente ir al texto bíblico. ¿Por qué? Porque dijimos que el libre albedrío es la capacidad de obedecer la ley de Dios. Entonces tenemos que saber, el que es capaz de obedecer la ley de Dios tiene libre albedrío, por lo tanto es libre. El que no tiene capacidad de obedecer la ley de Dios no tiene libre albedrío y por lo tanto no es libre, sino es esclavo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vayamos al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vamos a ir mirando quiénes son quiénes en esta historia. Génesis 6, 5. Y veamos lo que dice el Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero veamos lo que dice a continuación, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos los designios del hombre eran malos y sus pensamientos de continuo eran solamente el mal. Recordemos que acá es cuando va a introducirse Noé, y que incluso esa maldad llevó a que el Señor los eliminara de la faz de la tierra. Pero allí no solo queda la maldad del hombre. Yo les prometí que íbamos a ir a Romanos capítulo 3, entonces le invito a que vayamos allí. Y vamos a ver el versículo 9 al 12. Entonces, digamos, allí vamos a ver realmente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los libres y quiénes son los esclavos. Versículo 9, Romanos 3. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que ¿quiénes? Que algunos, que todos están bajo pecado. Pero miren que no se queda ahí y cita el Antiguo Testamento, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera que uno. Entonces, volviendo a nuestro texto en Juan: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Quiénes somos esclavos del pecado? Todos. Todo el hombre que no ha sido regenerado es esclavo del pecado. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con el libre albedrío? Vamos a ir poniendo las fichas en su posición correcta. Lo que debemos decir en primera medida es que el hombre no regenerado, aquel que no ha sido transformado por Cristo, no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de obedecer la ley de Dios. Usted dirá, ¿cómo así? O sea, ¿alguien que no es cristiano no tiene libre albedrío? No. ¿Por qué? Porque lo único que piensa hacer es el mal, es el pecado. Su pensamiento de continuo y únicamente es el mal, como dice Génesis. Es decir, a él lo que él piensa que es libertad no es más que una aparente libertad que en realidad es esclavitud. Lo único que hace él es pecar y pecar aún más. Por lo tanto, esa libertad, vemos en el versículo 34, no es libertad. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si un hombre no ha sido regenerado, si una persona no ha sido regenerada y Cristo no le ha transformado, él es un esclavo del pecado. Por lo tanto, no hay libertad en él.
Por lo tanto, no podemos hablar de libre albedrío, porque él no tiene la opción de escoger entre el bien y el mal. Él solamente está haciendo el mal todo el tiempo. Todo el tiempo está pecando. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Sin Cristo no hay nadie que haga nada bueno. Entonces, esto tiene que necesariamente impactar en nuestra vida y en nuestro egocentrismo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre escuchamos a aquellos que dicen, es que yo no soy malo. Yo no mato, yo no robo, yo no secuestro, yo no violo, yo no miento. Pero lo que hay que decirles es, usted no hace ningún bien. Porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y quiénes son esclavos? Todos. Todos. No hay ni uno que no lo sea. Entonces, sin el Señor Jesucristo, sin su obra salvadora, sin su elección para salvación, todos estamos condenados. Todos. Todos han sido acusados, dice Pablo, y todos son inútiles para salvarse a ellos mismos. Ni sus mejores obras, ni el ser humano levantando esa torre de Babel, haciendo sus mejores esfuerzos para llegar a Dios, les sirve. No sirve de nada. Entonces, no hay libre albedrío en el hombre pecador, porque lo único que él hace es pecar. Su pecado lo mantiene esclavizado. Vemos el versículo 34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, su Señor es el pecado. Su Señor es aquel que ama el pecado, que es, por supuesto, así como diría después el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, va a decir a continuación, porque está hablando con los fariseos. Porque ellos dicen, es que nosotros somos judíos, o sea, somos una gente dura, una gente, pues mejor dicho, lo último en guarachas. Y lo que él le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, judíos, las obras de Abraham harían. Pero ustedes no hacen esas obras, ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo. Ustedes hacen las obras del diablo. Si ustedes hicieran las obras de Dios, amaran a Dios, harían las obras de Dios. Lo que les está diciendo es, y miren que más adelante sigue esa controversia entre Abraham y Cristo, y al final lo que Cristo les dice es, antes de Abraham, yo soy. Entonces eso en español no dice mucho. Pues antes de Abraham yo soy. Bueno, sí, Cristo está antes de Abraham, sí. Lo que le está diciendo Cristo realmente, y ese es el paralelo que hay que trazar con Éxodo 3:14, cuando Jehová por primera vez se reveló al pueblo de Israel, y yo le invito a que en su casa lo lea, la primera vez que Él se reveló, Moisés dijo, ¿quién eres tú? Y el Señor o Dios dijo, yo soy. Yo soy. Lo que le estaba diciendo realmente acá Cristo a los fariseos, antes de Abraham yo soy, es yo soy el mismo Dios que se reveló a Moisés en la zarza. Yo soy Dios, yo creé a Abraham, yo los creé a todos ustedes. Entonces no importa que ustedes sean judíos, eso no importa nada. De hecho, vemos otro pasaje que dice, incluso estas piedras Él podría levantar a los hijos de Abraham. Pero sin el yo soy, sin Cristo, ustedes irán a perdición, porque hacen las obras del diablo, porque ustedes son esclavos del pecado. Sin Cristo todos somos esclavos. Sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no hay libre albedrío. El hombre pecador, no regenerado, el hombre caído, está bajo el dominio del diablo y está bajo el dominio de su propio pecado. Por lo tanto, aquel que es esclavo no tiene libertad y no puede tener libre albedrío. Claro, el mundo puede decir, es que yo hago lo que quiera, y efectivamente él piensa que hace lo que quiere, pero lo único que hace es pecar. Ninguna de sus obras, por más buenas que nos parezcan, agradan al Señor. Ahora, entrados en el texto central, hermanos, hay que ver dónde está el libre albedrío, porque sí existe. Y el libre albedrío se encuentra en el versículo 36 de nuestro texto. Y mire lo que dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo podemos ser libres? Si Cristo nos da libertad, si Cristo mismo nos liberta.
si Cristo mismo nos saca de la esclavitud, rompe nuestras cadenas y nos hace hombres y mujeres libres, libres. Ahora, usted debe preguntarse, y acá es donde cerramos el círculo, donde todo se ata. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es haber sido liberado por el Señor para obedecerle a Él, para obedecer sus obras, para obedecer su palabra. Porque aquel que ha sido libre no vuelve nuevamente a la esclavitud del pecado, sino ahora vive para aquel quien lo libertó, que es el Señor. ¿Cuándo fue el hombre libre? Cuando nuestro Señor fue a la cruz del Calvario y nos libertó. Y cuando esa salvación viene a nuestras vidas y esa vida que llevamos de pecado, de un momento a otro las cadenas, los grilletes, los candados se rompen. Y ahora ya no estamos continuamente siendo arrastrados por el pecado, sino se rompen y ahora hay un nuevo Señor. Uno que le dice al pecado, no, Él ya no es tu esclavo, yo pago su deuda y ahora Él será no mi esclavo, sino mi hijo. Será mi siervo, será mi hijo y ahora le seguimos. ¿Quién tiene libre albedrío? Aquel que ha sido liberado por el Hijo, aquel que ha sido liberado por Cristo. Nosotros veíamos, hermanos, y acá en Colombia tenemos muchos recuerdos, sobre todo las personas mayores. En las épocas más difíciles del conflicto armado, nosotros recordamos que una de las prácticas más comunes era el secuestro. Y recordábamos esas imágenes que creo que no se nos va a borrar de la mente a ninguno, de cómo amarraban a los secuestrados a los árboles con cadenas y los dejaban ahí todo el día, que incluso tenían que hacer sus necesidades allí mismo donde estaban. Y recordamos esas operaciones de liberación. Si ustedes la recuerdan, la más famosa, la llamada Operación Jaque. Y ustedes recuerdan la alegría que había en esas personas, ¿no? Por fin somos libres. Por fin hemos sido liberados de años de humillación, de años de secuestro, de años de padecimientos, de dolor, de sufrimiento. Y ahora somos libres. Y veíamos las imágenes de cómo ellos se reencontraban con sus familias, con sus hijos, lloraban de la alegría, de la conmoción. Y entonces lo que nosotros decimos, ahora ellos viven en libertad. Ellos ya no van a volver nuevamente a la selva a atarse ellos mismos a un árbol porque alguien más los ha liberado, porque alguien más ha ido, normalmente lo hacía el ejército, y los liberaba y los ponía nuevamente en libertad. Esa imagen o esta ilustración, ¿por qué la traigo? Porque pasa algo similar con nosotros, hermanos. Nosotros estábamos allí, no teníamos ningún medio de escapar. Si escapábamos, lo que íbamos a encontrar era la muerte, como les sucedía a los secuestrados. No había manera de escapar hasta que alguien llegara y dijera, yo pago esta liberación para que esta persona sea libre. Entonces, nuestro Señor pagó el precio de nuestra libertad, entonces fuimos libertados y ahora le seguimos a quien nos libertó. Y el libre albedrío es ahora poder obedecer, la capacidad de obedecer la ley de Dios. Porque el ser humano sin Cristo no tiene esa capacidad. Aunque quiera hacerlo, aunque no depende del que quiere, aunque aún quisiera hacerlo, sin Cristo no lo puede hacer. Pero siendo regenerado, lo puede hacer y se agrada en hacerlo. ¿Por qué? Porque él comprende que estaba en esclavitud, en muerte, y ahora ha sido resucitado y es libre. Se debe completamente. Le agrada, disfruta en seguir a aquel que lo libertó. Porque sabe que quien lo libertó es bueno, es bondadoso, es grande, es fiel, es poderoso. Por lo tanto, mis amados hermanos, la voluntad del ser humano regenerado por Cristo es diferente. Ya no busca volver a quien lo esclavizaba, sino a quien lo liberó. Entonces, ese es su libre albedrío. ¿Y cómo se relaciona esto
con la soberanía de Dios? Pues es el soberano Dios quien eligió quiénes habrían de ser libres. Si hay libre albedrío en nosotros como creyentes, es porque Dios mismo nos lo dio. Porque si el Señor no nos hubiera dado libertad, no podríamos hablar de libre albedrío. Podríamos hablar de libertad para pecar como mucho. Libertad para elegir una clase de pecados o otra clase de pecados. Entonces había unos que nos gustaba tomar, otros que les gustaba fumar, otros que les gustaba fornicar, otros que les gustaban las fiestas, y cada uno elegíamos la receta del menú de lo que queríamos. Pero eso no es verdadera libertad. Eso no es verdadera libertad. La libertad es realmente ya no hacer lo que nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecadora, animal, depravada quiere, sino lo que ese Señor que nos ha transformado. Hijos libertades, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué el Señor usa ese verdaderamente? Porque los hijos de Abraham, es decir, los judíos, pensaban que ellos eran libres solo por el hecho de ser judíos y cumplían una serie de ritos y de obras y de protocolos que pensaban que los iba a llevar a la salvación. Y lo que él dice, el Hijo, es decir, el mismo, si yo mismo los libero a ustedes, ustedes son libres. Si yo no los libero, ustedes siempre vivirán en esclavitud. Por lo tanto, vivirán siempre atados a libertad del pecado, libertad para pecar. Porque ustedes pueden hacer lo que quieran pecando, pero nunca alcanzarán al Señor. Nunca lo alcanzarán. Y veamos para ir cerrando este punto que Pablo así se lo enseñó a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 6. Y así lo entendía Pablo, que la libertad se hallaba solamente en Cristo. El libre albedrío bíblico solamente es en Cristo, no en la carne y en el pecado. Versículos 15 al 18. Y veamos lo que dice, hablando precisamente de la libertad, del pecado y de todo ello. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y miren lo que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pero mire que él aclara que es que va en la misma línea que el Señor Jesucristo. Sea del pecado para muerte, esclavos en el pecado, no libres, o sea de la obediencia para justicia, esclavos de Cristo, doulos de Cristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, mire que Pablo reconoce que todos fuimos esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Ahora miren, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vean lo que él está diciendo, que va en la misma línea que lo que decía Juan 8. Vosotros erais, aunque éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina y fuimos libertados del pecado. La liberación, mis amados hermanos, la verdadera libertad, es ya no estar obligados a pecar. Porque cuando el ser humano no tiene a Cristo, él, aunque no quisiera hacerlo, lo hace. Es más, y yo quiero que ustedes sean conscientes de esto. Nosotros, habiendo sido libertados y teniendo verdadero libre albedrío, aún todavía pecamos. Nuestra libertad, libre albedrío, todavía muchas veces se ve en contra de nuestra propia carne. Nuestra propia carne nos incita, nos llama y pecamos. Entonces, y esto lo veremos en 8 días, porque vamos a ver, para ir culminando este atributo de la soberanía, cómo es el libre albedrío y cómo es la libertad en las diferentes fases que el ser humano ha vivido. Es decir, ¿cómo fue la libertad antes de la caída? Que eso no lo vivimos porque nosotros no estuvimos en el Edén, eso solo lo vivió Adán y Eva. ¿Cómo fue después de la caída? Que eso sí lo vivimos porque nosotros somos descendientes
de Adán y Eva, cómo es la libertad en la nueva vida en Cristo, el hombre regenerado, y finalmente cómo es la libertad en la gloria, cuando muramos y vayamos a la eternidad, cómo está la libertad, porque va a ser diferente en cada uno de esos escenarios. Entonces vamos a ver, y les anticipo, que la libertad básicamente es vivir para Cristo y morir al pecado. Ese es el libre albedrío. Ese es el libre albedrío bíblico. Tal vez no es el libre albedrío que usted pensaba que era. Pero miren que ahora ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos hechos libres para el Señor. Y mire cómo termina el apóstol Pablo el capítulo 6. Vamos al versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados, vean el verbo, del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice finalmente Pablo? Que fuimos aquellos que creemos en Cristo, hemos sido libertados del pecado, no por nuestros méritos, no por lo buenos que parecíamos, por la pura y santa voluntad de Dios. Y lo que nos dijo Cristo, o lo que nos dice Cristo es: hijo, como le dijo a uno, vete y ya no peques más. Vete y ya no peques más. Ya no peques más. Ahora que tú eres libre, vive en libertad. Tu libre albedrío es vivir para obedecer las obras y la ley del Señor. Dice el Salmo 1 que el hombre, el varón de Dios, aquel que llama bienaventurado, se deleita en la ley de Dios. Es su delicia. Y el Salmo 119 vemos que es la mayor referencia a la ley de Dios en toda la Biblia, en todos sus 176 versículos. Y lo que nos dice es que aquel que ama a Dios se deleita en la ley de Dios, se deleita en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus testimonios, en su palabra, en sus ordenanzas. Él le encanta servir al prójimo, él ama al prójimo, él perdona al prójimo, él ama a Dios, él sirve a Dios, él se sacrifica por su familia, él vive como Cristo vivió. Eso es libertad, hermanos. Finalmente, libertad no es elegir con qué clase de pecado me estoy matando para condenación, sino a qué clase de Señor estoy siguiendo y a quién quiero imitar, y es a Cristo. Esa es nuestra libertad, la libertad que nosotros hemos recibido, en la cual hemos sido ahora libertados. Es para ser siervos de Dios, es para ser hijos de Dios, y es para imitar, para vivir y para consagrarnos a aquel que nos liberó, aquel que nos llamó a libertad. Por lo tanto, cuando comprendemos esto, mis amados hermanos, y ya vamos a pasar a las conclusiones, vemos que tal vez nuestro paradigma ha cambiado. Nosotros pensamos que libre albedrío es, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Libre albedrío es, yo hoy decido ponerme esta corbata y no la corbata azul. Eso entendíamos como libre albedrío. Pero vemos que la capacidad de libertad en las Escrituras es realmente vivir para obedecer a Cristo. Que la libertad para pecar no es verdadera libertad, es una libertad aparente, porque en el fondo lo que entraña es una esclavitud. ¿Y por qué digo que es una libertad aparente? Porque aquel que peca piensa que es libre, él lo piensa. Es que yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me puede decir, yo soy libre de la religión, de la iglesia, de la Biblia, yo hago lo que yo quiera. Él se las cree que es libre, él de verdad está convencido que es libre. Pero cuando llegue el día del Señor,
el Señor le revelará sus propias cadenas. Tú nunca lo fuiste. Tú siempre fuiste esclavo del pecado. Aunque creíste toda la vida que fuiste libre y que hiciste lo que querías y que eso estaba bien, siempre fuiste esclavo del pecado. Siempre estuviste oprimido por el pecado y nunca recibiste la libertad. Y siendo esclavo irás al sitio donde los esclavos serán torturados por toda la vida, que es la llama del infierno. Y el libre, aquel que ha sido hecho libre por su Señor, irá a la casa del Señor, se sentará en la mesa del Señor. El Señor le ha llamado y se sentará en el banquete en el gran día y diremos: Abba Padre, y diremos: gloria a Dios, porque yo merecía eso que ellos han recibido, pero por tu gracia me puedo sentar en una silla inmaculada, completamente llena de gracia, en la cual puedo compartir contigo en la eternidad. Amén. Esa es la verdadera libertad. Libertad es vivir para Cristo y esclavitud es vivir para el pecado. Por lo tanto, y pasamos a las conclusiones, mis amados hermanos, lo primero que debemos decir es que el libre albedrío bíblico es la capacidad de obedecer la ley de Dios. Lo segundo es que solo, únicamente, exclusivamente, quienes han sido libertados por Cristo tienen libre albedrío. Quienes no han sido liberados no tienen ningún libre albedrío. No pueden tener ninguna libertad porque son esclavos. La tercera conclusión es que solo Dios tiene el poder de elegir a quienes libertó y a quienes liberta y a quienes no. Por eso el primer punto fue la soberanía de Dios en la elección, porque Él fue el que con la llave en mano dijo: tú eres libre, pero tú no lo eres. Tú eres libre, pero tú no lo eres. Él eligió. Y nosotros no sabemos exactamente a quiénes. Pero lo que sí sabemos es que quienes deseamos vivir para Cristo, quienes nos arrepentimos de nuestro pecado, quienes nos asquea nuestro propio pecado y quienes buscamos que el Señor nos santifique, somos de Cristo. Quienes pecan sin ningún tipo de remordimiento, quienes pecan sin sentir nada, sino que antes les agrada, probablemente no han sido libertados por el Hijo. Las aplicaciones, mis amados hermanos, ya para culminar, en primera medida es: si hemos sido hechos libres, si usted considera que usted ha sido libertado, entonces viva y obedezca la Escritura. Libre albedrío es la capacidad de obedecer la ley de Dios, de obedecer la Escritura. Si usted ha sido hecho libre y no está obedeciendo la Escritura, arrepiéntase. Aún más, si usted reconoce que usted no ha sido hecho libre, pero usted ha sido compungido por su pecado, pero usted se ha sentido humillado y reconoce que necesita un Salvador, que necesita ser libre, que usted no quiere ser más esclavo, que esa situación es humillante, es penosa y le llevará a la muerte, vaya ante el Salvador, ante el que liberta. Aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. El que va a Cristo es porque Cristo previamente lo ha llamado. Entonces corra a los brazos del Salvador en arrepentimiento. Tanto el libre que peca, nosotros los creyentes que pecamos, como aquel que es esclavo, vaya ante el único que le puede dar su liberación, que puede pagar su deuda, que puede quitarle esas túnicas de esclavo y darle una túnica de hijo, de siervo libre. Vivamos para aquel que nos ha hecho libres, hermanos. ¿De qué sirve decir que somos libres y, como dice Pablo, y volver nuevamente a pecar y volver nuevamente a vivir bajo la esclavitud del pecado? Los secuestrados jamás desearían nunca volver a que los secuestren y a vivir años allí de todo tipo de vejámenes. Lo que más aprecian ahora es su libertad. Lo que más desean es hacer aquello que por mucho tiempo no pudieron hacer. Ahora los que somos libres es lo que deseamos hacer: vivir para aquel que nos libertó. Y aún más,
que la libertad venga también sobre otras personas. Que la libertad venga sobre otros esclavos, sobre otros muertos, como éramos nosotros. Vosotros erais esclavos del pecado, pero ahora has sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, hasta aquí ha llegado este sermón. Yo les invito a que se pongan en pie. Creo que tenemos grandes y poderosos motivos de oración y de adoración al Señor. Yo espero que el Señor haya hablado a su vida y que realmente ahora comprenda el libre albedrío de la manera bíblica, no de la manera humana, no de la manera filosófica o ideológica que el mundo nos ha enseñado, sino de la escritura bíblica. Así que vamos a ir delante de nuestro Dios y agradecer porque Él nos hizo libres. Muchas veces lo hemos cantado, pero no lo entendíamos correctamente. Así que ahora que lo entendemos, vayamos en pos del libertador. Amado Señor, en esta mañana estamos delante tuyo. Oh grande, oh maravilloso y poderosa diestra, tuya que nos libertó, Señor. No conocíamos cuán grave era nuestra situación de pecado, cuán inmunda era nuestra morada, cuán pesadas eran nuestras cadenas, cuán difícil o imposible era nuestra liberación. Pero un día apareciste tú, oh Cristo, allí en la puerta de nuestra celda, en nuestra lápida, y nos dijiste: ahora eres libre, sígueme, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y ahora que te seguimos, mi amado Señor, no queremos hacer nada más que estar a tus pies, que adorarte, porque solo tú nos podías hacer libre, nadie más. Nosotros pensábamos antes que libertad era esa libertad que la sociedad actual enseña: haz lo que te haga feliz, haz lo que tú quieras, lo que tu corazón mande, sabiendo que nuestro corazón es malo, sabiendo que aquello que deseamos en nuestra naturaleza es el pecado, y que ese pecado nos condenará, y que ese pecado será la base legal para la sentencia de condenación de muchos, Señor. Pero ahora que nos has libertado, Señor, ayúdanos a vivir en la libertad, ya no vivir como esclavos, ya no vivir como aquellos que no han sido libertados, sino vivir en una verdadera libertad de santidad y de obediencia a ti, Señor. Esa es la verdadera libertad, no la que nos enseña el mundo a cometer toda clase de pecados de manera desenfrenada y de manera envilecida, Señor, sino vivir de una manera santa. Un día, Señor, esperamos sentarnos a tu mesa, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú nos invitaste. Tú éramos esos desválidos que recorriste en el camino, ese cojo, ese tuerto, ese muerto de hambre, que tú invitaste al banquete, Señor. Y aquel Padre Santo que nos llamó eres tú, y qué privilegio tenemos de decir que tú eres nuestro libertador, que tú nos has dado libertad de lo propio que vivíamos, Señor. Porque nunca más queremos volver a vivir como vivíamos antes, Señor. Porque aunque nuestra carne nos invite a pecar nuevamente, también tu Espíritu está en nosotros, y Él nos ratifica esa libertad, y Él nos santifica y nos permite tener esa lucha que tenemos con la carne para reflejar esa vida y esa nueva condición de libres que ahora tenemos. Ayúdanos, Cristo Jesús, ayuda a mis hermanos, que podamos vivir para ti y que podamos realmente entregarnos en 100% a ti. Que entreguemos aquellos pecados que hemos consentido por años, aquellos pensamientos, aquellas ideologías que nosotros hemos guardado y que no coinciden con tu palabra. Ayúdanos, Cristo Jesús, solo tú nos puedes hacer libres. Tu palabra dice que al que tú has hecho libre verdaderamente es libre. Solo tú traes una verdadera libertad. Somos la congregación de los libres que vivimos para ti, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Permítenos continuar con este culto para santidad, honra y loor a ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Nos despedimos de los hermanos en Facebook. Ya nos vemos en unos minutos.